El dinero, el poder y la fama son tres cosas muy afrodisíacas que desde antiguas civilizaciones el hombre ha buscado incansablemente alcanzar en su vida. En el cementerio número 3 de Playa Ancha, en Valparaíso, Chile, se encuentra una tumba bastante particular. Al interior de un mausoleo, un sarcófago de cemento se yergue sobre 4 patas que tienen la particularidad de poseer no 5, sino 6 dedos. Hasta esa tumba llegan periódicamente seguidores y creyentes para pedir favores o ayuda en lo económico, la que si no se conoce su historia puede pasar completamente desapercibida, pero que al preguntar sobre ella nos habla de pactos con el diablo y de cómo Martín Busca intentó derrotarlo por medio de engaños. La historia comienza a finales del siglo XIX. Inicia la leyenda con un hombre de nacionalidad española, totalmente empobrecido, llegando a Valparaíso, Chile, buscando mejorar su suerte e ingresos en la mundialmente ya famosa joya del Pacífico. Este hombre, llamado Martín Busca Villanova, recorre la ciudad. Pasan los días, semanas y meses, pero no consigue hacer reír a la suerte, simplemente le hacía mala cara. Pero todo cambió cuando de la noche a la mañana el español pasó de vivir en la indigencia para convertirse en uno de los hombres más ricos de toda la ciudad. En el viaje lo acompañó su hermano José, quien, con el correr del tiempo, sería el único que dejaría descendencia en estas partes del mundo. Hasta dicho momento, la historia de Martín podría haber sido similar a la de cualquier inmigrante que, como muchos, llegaron a Valparaíso a buscar su destino. Sin embargo, la vida de Martín Busca dio un giro sorprendente cuando, aburrido de su pobreza absoluta, decidió, según la leyenda, sellar un pacto con el diablo con tal de cambiar su fortuna. Dice el mito que de la noche a la mañana, el pobre, casi indigente Martín Busca se convirtió en un hombre rico gracias a sus tratos con el diablo. El acuerdo al que había llegado Martín Busca luego de invocarlo mediante llamados que se han perdido hasta la fecha era bastante simple. El diablo le concedería todas las riquezas que Martín deseara a cambio de su alma, la que obtendría en el momento de su muerte una vez que sus huesos tocaran la tierra. Pasaron los años y don Martín se volvió un gran benefactor de sus amigos y de los pobres de la ciudad, por lo que se convirtió en uno de los porteños más queridos de su época. Pese a su nueva condición de millonario, Martín Busca no se cegó con el poder del dinero. Al contrario, el hombre tenía tanta riqueza que decidió compartirla con los que más la necesitaban, tal como una vez él lo requirió. Sin embargo, un problema rondaba en su cabeza: su pacto con el diablo y cómo logró romper ese acuerdo. Buscando una solución, le contó a su círculo más cercano dicho problema. El trato con el príncipe de las tinieblas consistía en que, una vez muerto y en el momento en que sus huesos tocaran la tierra, Martín Busca le entregaría su alma al mismísimo diablo a cambio de las riquezas que había adquirido en vida. Con el correr de los años, Martín Busca idearía la forma perfecta para eludir su compromiso adquirido en vida y que sería cobrado en su muerte. Durante esa misma época, Martín Busca se trasladó al valle de Casablanca, en donde los lugareños contaban que una carroza negra tirada por corceles negros se acercaba a su casa en mitad de la noche. Debido a este constante acoso de don Satán, Martín decide retomar el puerto en el que conoció la fortuna. Cuenta la leyenda que fue uno de sus amigos quien le dio la idea. Otros dicen que fue el propio Martín al que se le ocurrió. El asunto es que al volver a la ciudad ya traía en su cabeza un plan para librarse de su pacto con el diablo y poder descansar en paz al momento de su muerte. De vuelta en Valparaíso, Martín Busca decidió comenzar la construcción de un mausoleo sumamente particular, preparándose para ya su muerte, la cual llegaría a la edad de los 77 años. Completamente antisísmica, la estructura alberga justo en el medio de la tumba del español, la cual está confeccionada con piedra pulida. Sobre ella se encuentra una gran tapa en donde se aprecia el nombre de Martín Busca Villanova y sus años de nacimiento y muerte, 1868 a 1945. Lo más llamativo es la base de la estructura, en donde se aprecian 4 patas, aparentemente de león, con 6 dedos cada una.
Ellas sirven para mantener eternamente el cuerpo de Busca suspendido en el aire. Según cuenta la historia, el pacto entre Busca y el diablo tenía como cláusula final que cuando el cuerpo del solicitante tocara el suelo una vez muerto, el alma de este pertenecería al príncipe de las tinieblas. Con el sistema de elevación, Martín Busca, técnicamente, habría evitado pagar su deuda con el demonio elevando su cuerpo, para que éste nunca tocara el suelo. Quizás el extraño diseño de la tumba o la increíble historia del hombre que logró esquivar el llamado del diablo hace que en la actualidad la tumba de Martín Busca sea constantemente visitada por quienes buscan algo de ayuda económica o simplemente rendirle culto. En la tumba de Martín Busca se puede observar un gran número de cruces marcadas con monedas, símbolos de las peticiones de la gente que llega al cementerio número 3 de Playa Ancha. Según el jefe de turno del cementerio, Lincoln Parra, en primer lugar, en cantidad de visitantes se encuentra Emilia Dubois y en segundo lugar está la tumba de Martín Busca. Es bastante popular. Aseguran que las patas de 6 dedos son burla y alusión directa al diablo, que los visitantes acostumbran a dejar monedas para contribuir a la liquidación de una deuda impagable, que satanistas eligieron esa tumba como sitio habitual de ritos y que el mismo demonio se pasea por ahí a la espera de que un nuevo acontecimiento ponga en manos el alma del señor Busca. Uno de los elementos que más llama la atención en la base de su tumba, la que se encuentra suspendida en el aire gracias a 4 patas de 6 dedos, dicen que es la última broma de Martín hacia el diablo y su mítico 666, ubicada en las esquinas, las que permiten que Martín Busca tenga su descanso eterno, eludiendo así el pacto que había realizado con el diablo, ya que el alma le pertenecería a Satán solo cuando sus huesos tocaran la tierra. Estos fueron sus planes para engañar al diablo y que llegada la hora no se llevara su alma. Y así es como la tumba de Martín Busca sigue sin tocar el piso, y quienes recorren el cementerio durante la noche pueden escuchar hasta hoy al príncipe de las tinieblas buscando el alma del hombre que logró engañarle. Durante las últimas décadas han aparecido cruces invertidas, velas negras y otros elementos que indican la realización de invocaciones satánicas en el lugar. Una leyenda urbana muy popular en Chile, ¿la conocías? Si llegas hasta acá, pon la palabra tu cara en los comentarios para saber que terminaste el video. Si el relato te gustó, deja tu like y suscríbete para llegar a más gente y que siga creciendo la comunidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Esta noche les relataré 3 leyendas urbanas sobre callejones en ciudades mexicanas que se dice que están embrujadas, ya que ocurrieron tragedias por esos angostos pasillos. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. El Callejón del Diablo. ¿Conoce la leyenda del Callejón del Diablo? Un lugar por el cual no querrás pasar solo por la noche. En el centro histórico de la Ciudad de México hay una calle que va desde San Martín hasta topar con la calle Zanja. Se le conoce como el Callejón del Diablo, pues cuenta una aterradora historia. Todo comienza hace muchos años. Este callejón era un tanto sombrío y descuidado, debido a que estaba rodeado de varios árboles que tapaban la luz del sol, mirándose un tanto tenebroso, especialmente por la noche. Los lugareños evitaban entrar por esta zona, y no solo por la apariencia de este espeluznante lugar, sino porque había algo más oscuro que lo hacía aún más siniestro, pues se decía que todas las noches, exactamente a las 12 de la madrugada, se aparecía el diablo dentro de este callejón. Estos rumores recorrieron por todo el vecindario, por lo que hizo despertar la curiosidad de muchos jóvenes imprudentes que ignoraban los avisos que decían sobre el callejón y aprovechaban para retarse entre ellos haciendo gala de su valentía. En uno de esos casos, un joven que alardeaba ser el más bravucón de su círculo quería demostrarles a todos lo valiente que era y que podría entrar al callejón sin problemas, toparse con el demonio e incluso salir ileso sin ningún rasguño. Esa noche, cuando la medianoche dio, él y sus amigos se dirigieron al lugar para comenzar con la apuesta. El joven inmediatamente sin titubear se adentró,
parándose dentro del medio del callejón, esperando la presencia del demonio. Al esperar y ver que no sucedía nada, comenzó a burlarse de todos, diciéndole a sus amigos que eran unos cobardes por no entrar con él. Aventaba piedras y le faltaba el respeto al lugar con insultos altisonantes. ¡Cobardes! Sigo esperando la presencia del diablo para que se digne conversar conmigo. No debió haber dicho eso. En ese preciso momento se percató de la silueta de una sombra oscura que se apoyaba en uno de los árboles. El joven pensaba que se trataba de algún merodeador. ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí?, preguntó el intrépido joven. En este momento, la escalofriante figura negra en forma de sombra se fue acercando lentamente hacia él sin tocar el piso, dejando ver su diabólica apariencia. Era el cuerpo de un hombre alto, pero su rostro parecía igual que el de un monstruo, a quien le brillaban los ojos como a un felino. Su mirada era tan penetrante, llena de malicia. Este comenzó a gruñir como un lobo, acorralando a su presa a punto de atacar. El joven, inundado de miedo y completamente en shock de ver aquella maligna entidad, reaccionó y escapó corriendo del lugar, sin importar lo que fuesen a decir los demás o la reputación que fuera a dejar. No había tiempo de pensar en eso, solo buscaba salvar su vida y huir del lugar. Sus amigos reaccionaron al verlo correr y fueron tras de él, sin saber lo que había sucedido. Al alcanzarlo, se encontraron al joven completamente pálido, con sus ojos llenos de lágrimas y sin poder platicar lo sucedido en ese momento, ya que se encontraba en total estado de shock. Sus amigos no se atrevieron a burlarse de su estado, ya que realmente se le veía muy perturbado. Sus ojos reflejaban una mirada aterradora y a la vez vacía. El rumor de la aparición del diablo creció después de este aterrador suceso, sembrando el miedo con muchísima más fuerza a los habitantes que merodeaban por la zona en busca de su curiosidad. Algún experto paranormal sugirió dejar en la entrada de esta calle ofrendas como monedas de oro, joyas, tabaco, licor y entre otros tentadores objetos para que el rey del infierno no saliera y causara desgracias a los habitantes más cercanos al callejón. Mucha gente lo hacía para demostrarle el respeto al diablo, algunos otros lo hacían para pedirle favores, y lo más curioso es que a las pocas horas de dejar los obsequios desaparecen sin que nadie se enterara cómo es que fue esto que se esfumó misteriosamente de la nada. El Callejón del Beso. Guanajuato, preciosa ciudad tradicional de México, es un lugar lleno de encanto en su centro histórico. De ello dan fe sus calles empedradas y hermosas construcciones coloniales, repletas de escarlinatas y callejuelas que convierten el lugar en un auténtico laberinto. Existe entre ellos un callejón muy famoso en el que ya se ha hecho tradición que las parejas se detengan para darse un beso de amor. Dicen que quienes tienen la dicha de besarse aquí disfrutarán un romance para toda la vida. La historia del Callejón del Beso se remonta muchos años atrás, en la época de la colonia española. Vivió por aquel tiempo en Guanajuato una bella muchacha llamada Carmen, cuyo padre era un hombre violento y muy poco tolerante. No dejaba que su hija tuviera ningún pretendiente y en vez de dejarle disfrutar la vida, quería mantenerla encerrada para que cuidara de él en su vejez. Solo la dejaba salir de la casa para asistir a misa los domingos, acompañada de su nana, una vieja señora que la amaba como si fuera su propia madre. En una de estas salidas, Carmen atrajo la atención de don Luis, un galante caballero que se quedó cautivado de su belleza y la siguió hasta su domicilio. A partir de entonces, y escondidas, comenzó a dedicarle serenatas que poco a poco fueron enamorando a la muchacha. Tiempo después empezaron a intercambiar cartas en secreto, con la complicidad de la nana, hasta que el tiempo, separados, se hizo insoportable. La casa de Carmen daba un callejón muy angosto, en el cual el balcón de su dormitorio se rozaba con el de la residencia de enfrente. Don Luis, al notar esto, compró aquella casa para así poder vivir cerca de la amada. Una noche se asomó al balcón y tocó la ventana de la joven. Carmen se sorprendió y alegró de verlo fuera y corrió a su terraza para pasar la noche juntos. Desde entonces, cada noche se encontraban ahí y compartían un beso profundo, a la espalda del padre de la chica. Pero este, al ver que su hija se comportaba de una manera extraña durante el día, comenzó a sospechar y decidió espiarla a la hora de dormir. ¿Cuál fue la sorpresa del hombre al ver que Carmen, su hija, salía a su balcón y se rendía entre los brazos de aquel desconocido? Lleno de cólera, buscó un puñal afilado y entró intempestivamente en la habitación de la muchacha, apartándola bruscamente de don Luis y hundiendo la daga en él.
Carmen emitió un alarido de pánico y dolor y se desplomó en el balcón, donde su amado la recogió con las lágrimas en los ojos, y así, sosteniendo su cuerpo sin vida, se inclinó para besar una última vez sus labios pálidos y fríos. Desde ese entonces, se dice que algunas noches se puede ver el espíritu de los dos enamorados que regresan una y otra vez al lugar en el que solían reunirse para revivir su amor. A pesar del paso del tiempo, sus sentimientos nunca morirán. Era el año de 1785, hablando de la Puebla antigua. Eran las 3 de la mañana cuando doña Juliana Domínguez, esposa de don Anastasio Priego, familia acaudalada y dueños del mesón de Priego, comenzaron con dolores de parto y era necesario ir por la partera, doña Simonita. Corrió por su sombrero, capa y espada y pidió a la servidumbre que fueran preparando todo lo necesario para el alumbramiento mientras él regresaba con la partera. Era una noche lluviosa y tormentosa, motivo por el cual quisieron acompañarle a sus ayudantes, además porque siempre las horas de madrugada han sido propicias para asaltos y crímenes. Don Anastasio no quiso la compañía de nadie y se dirigió solo a la parroquia de Analco, que en aquellos tiempos era un panteón, dirigiéndose hacia la calle de Santo Tomás, hoy conocida como la 5 Oriente. Por lo oscuro de la noche iba alumbrándose con una lámpara de aceite, cuando lo sorprendió un tipo que en forma enérgica y poco cortés desenvainó su espada y se la puso en el abdomen al señor Priego, al mismo tiempo que le exigía el oro o la vida. Para esto, don Anastasio siempre se caracterizó por ser diestro en la esgrima. Era tan hábil que muy poca gente se atrevía a retarlo, motivo por el cual dio un salto y sacando su espada con la rapidez de un relámpago, la hundió en aquel asaltante, quien inmediatamente cayó sin vida. Con la prisa que tenía por llegar a donde estaba la partera, se olvidó de lo ocurrido y llegó hasta el hogar de esta para dirigirse a su casona. Obviamente le platicó lo sucedido a doña Simonita. Pasaron por el puente Obando, evitando regresar por el mismo rumbo. Cruzaron la plazuela de Analco y llegaron de nuevo al mesón. Llegaron justo a tiempo para recibir un par de gemelos. Al terminar su trabajo, don Anastasio acompañó de nuevo a la partera a su hogar. Más que por cortesía, realmente fue por regresar a aquel lugar del crimen para saber su desenlace. Lugar donde encontró el cuerpo rodeado de curiosos que oraban por su alma. A partir de ese momento, le empezaron a llamar el Callejón del Muerto, antiguo callejón de Illescas, ubicado entre la 13 y 5 Oriente, esquina con 12 Sur. Se cuenta que desde ese momento comenzó a aparecerse el asaltante a todo aquel que pasaba horas no apropiadas, motivo por el cual don Marcelino, vecino del lugar, mandó hacer misas en su honor. Una tarde de agosto, en el atrio del templo Analco, llegó un hombre que abordó al sacerdote, al mismo tiempo que le tomó del brazo pidiéndole que lo confesara. Como el sacristán ya iba a cerrar la iglesia, el padre Panchito, como cariñosamente le llamaban, le pidió que no lo hiciera porque iba a entrar al confesionario. El tiempo transcurría y el sacristán entró a la iglesia, pero ni el sacerdote ni el hombre se encontraban. Todos los días a las 7 de la mañana, el padre Panchito celebraba misa, pero en esta ocasión no acudió. El párroco y el sacristán acudieron a su casa y lo encontraron muy grave, enfermo de tifus, por lo que el párroco confesó al padre y en su confesión, este le dijo que había dado absolución a un hombre que tenía mucho tiempo de muerto y que como estaba penando, venía con permiso de Dios a buscar el perdón y el descanso eterno. Al día siguiente, el padre Panchito murió de un ataque al corazón por el impacto tan fuerte de haber hablado con un difunto y verlo desaparecer al otorgarle la absolución. Se terminó el penar de esa alma y el callejón solo se quedó con el nombre porque nunca más apareció el espíritu de aquel asaltante. Sin duda alguna, los callejones son parte importante de nuestra cultura y así como estos, hay miles de historias alrededor del mundo. Cuéntame en los comentarios si en tu ciudad o país hay alguna historia de un callejón. Si llegas hasta acá, déjamelo saber poniendo en la caja de los comentarios la palabra diablo. Si el relato te gustó, déjame tu like para ayudarme a que más gente lo vea. Te lo agradecería bastante. Yo soy Foster de Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror.
La casa de los niños. Existe una leyenda sobre una casa abandonada, conocida como la casa de los niños. Dicen que el hombre que habitó aquella casa torturó y acabó con la vida de varios niños en su interior. Pero un día, los espíritus de los niños que violentó se volvieron contra él y le dieron fin a su existencia. Sin embargo, tuvieron que pagar por la venganza y acabaron quedándose prisioneros de aquel sitio por la eternidad. Dicen que también es posible escuchar las risas de los niños durante las noches. En la escuela, varios niños hablaban de la casa, diciendo lo horrible que era, sobre los gritos que se escuchaban durante la noche y los niños que se asomaban por la ventana. Uno de los niños, Ethan, no creía en nada de lo que se decía. Después de todo, los fantasmas no existen. Para él, los muchachos estaban exagerando, y aquella no era más que una casa vieja. También les dijo que la historia debía haber sido inventada por alguien que solo quería asustar a las personas. Los niños comenzaron a mirarlo con desprecio, repitiéndole lo mismo, que habían escuchado risas y veían cosas. Para concluir de una buena vez el tema, Ethan les dijo que pasaría una noche entera en la casa y lo filmaría todo con su cámara. Al llegar a casa, le dijo a su madre que pasaría la noche en la casa de un amigo. La madre le dio permiso y se dirigió a su habitación. Empacó su mochila, colocó su cámara adentro y después se dirigió a la temida casa de los niños. Cuando estaba cerca del lugar, pudo sentir un escalofrío recorriéndole el cuerpo y un miedo muy profundo. Miró hacia la casa y el miedo se hizo aún mayor, pero Ethan simplemente sacudió la cabeza para apartar ese sentimiento y entró a la casa. El interior era muy oscuro, por lo que encendió la cámara y puso el modo nocturno para analizar el espacio de detalle. Estaba muy vacía y no había más que un refrigerador en la cocina y una televisión sobre una silla. El baño solo tenía un inodoro y nada más. No había tina, ni regadera, ni pila, ni lavamanos, ni nada. En su lugar estaba un agujero que daba a la cocina. Cuando terminó de subir las escaleras para echar el vistazo al segundo piso, notó que en ese lugar había menos muebles que abajo. Solo podía verse una cama dentro de una habitación. Las otras habitaciones tenían las puertas cerradas, por lo que no podía verse nada. Después de recorrer toda la casa, Ethan se sintió bastante cansado y fue a la habitación. Sacó un edredón que llevaba en la mochila, lo tendió sobre la cama y se durmió. Despertó en el medio de la noche con los sonidos de unos pasos que venían desde el pasillo. Intentó calmarse, pensando que no era más que ratas. Después de todo, la casa era muy vieja. Tomó su cámara y fue rápido hacia el pasillo para ver qué pasaba, pero en el camino los pasos se hicieron más rápidos y cambiaron de dirección, como si estuvieran huyendo. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dirigió la vista al sitio donde venían los pasos, pero no había nada ahí. Miró en la dirección opuesta y pudo ver un niño de espaldas. Era más joven que él. Ethan pretendía preguntarle qué hacía ahí, pero antes de que pudiera expresar algo, el niño le habló. Estoy buscando a alguien que juegue conmigo. Después se voltea y dice, ¿quieres jugar conmigo? Fue entonces que pudo ver en sus ojos completamente negros una sonrisa estampada en su boca. El niño, que solo había ido a pasar la noche en la casa abandonada, corrió lo más rápido que pudo. Con el escape, regresó a ver, pero el pequeño había desaparecido. Sin embargo, su risa continuaba haciendo eco en todos los rincones de aquella construcción. Ethan terminó cayendo por las escaleras, perdiendo las esperanzas con cada escalón que recorría. Finalmente, lo único que quedó fue miedo y desesperación. En el suelo, quedó tirado, mientras escuchaba aquella risa y lloraba de miedo. La visión de la puerta abierta le dio las fuerzas para levantarse y correr. Mientras huía, niños de la misma edad aparecían y le murmuraban palabras que no conocía ni entendía. No le era posible comprender. Cuando estaba por alcanzar la puerta, después de ver la calle y su casa, comenzó a pensar en su familia y en sus amigos, prometiéndose a sí mismo que no volvería a acercarse a aquella casa nuevamente. Entonces, de golpe, todo desaparece y un dolor inmenso interrumpe sus pensamientos. La puerta había sido cerrada en su cara. Una vez más se quedó ahí, llorando y sintiendo terror por aquellas risas. Unas manos surgieron de la oscuridad y lo sujetaron, pero no hizo nada.
pues sabía que ellos harían que aquel dolor se detuviera. Al día siguiente, su familia inició su búsqueda, pero no encontraron nada más que su cámara, la cual se encontraba rota, y su mochila. La casa maldita de Managua. Muchas leyendas urbanas son reales o solo son inventos para asustar a los niños, pero pueden estar seguros de que esta historia es real. Esta historia data a principios del siglo XIX en la ciudad capital Managua, Nicaragua, donde las personas eran sociables y carismáticas. Aunque no se tuviera una relación especial, conversaban como si del más fiel de los amigos se tratase, como si se conocieran por décadas. En este departamento había una bella casa, acogedora, con un jardín tan enorme que te podrías perder en él. En ella habitaba una típica pareja de recién casados, envueltos con los típicos problemas económicos. La esposa, tan bella e inteligente, no perdía ni un solo rayo de su juventud, mientras que el esposo, arrogante y egoísta, gastaba el dinero con el que debía alimentar la boca de su esposa y su primogénito, aún en el vientre de su madre, en vicios y apuestas. Noche tras noche era la misma discusión. ¿Qué comerá el niño si sigues gastando el poco dinero que ganas en bares? ¿No te preocupa que tu hijo no tenga comodidades, afecto, ropa, un hogar estable?, le decía la mujer, a lo que el esposo le respondía con una insensible y fría cachetada en la mejilla, pues la mujer no tenía muchos derechos en esa época, solo tener unos cuantos hijos y dedicarse a los quehaceres de la casa. La mujer tuvo que aguantar 5 largos años de ese maltrato, perturbada de la rutina diaria, harta de tanto maltrato físico como mental. Tomó un cuchillo sin pensar prudentemente y atacó a su marido. Lo hundió varias veces, cortando todo lo que se veía. En medio del bullicio, su hijo ya de 5 años se despierta y ve a su madre en tremenda escena. El niño, en su inocencia, baja y le pregunta a su madre que por qué está haciendo eso a su padre. Su madre lo toma en brazos, dándole un último beso, un beso a la vez de amor y a la vez macabro. Cuando retira sus labios de la mejilla del infante, lo ataca como lo hizo con su padre. La mujer, en su estado de locura, se quitó la vida a sí misma, nadando en un charco de líquido rojo espeso junto a su hijo y esposo. Nadie quiso comprar la vivienda, dado el crimen que ocurrió ahí, y no fue demolida por respeto a los fallecidos. Después de unos 67 años, 3 días pasando el gran terremoto de Managua, la Policía Nacional fue comandada a revisar aquella vieja vivienda con el fin de construir un nuevo distrito en la ciudad. La casa fue muy afectada por el terremoto, descolorida, deteriorada, el jardín tan seco que con la más mínima brisa las hojas crujían. Al entrar los oficiales, podían escuchar la voz de un infante y una voz femenina. Creyendo que alguien se había refugiado en la vivienda, rondaron la casa, pero lo que encontraron no fue agradable. Manchas hemáticas en las paredes, huesos entre los escombros, y detrás de los oficiales, la mujer riendo de oreja a oreja, flotando, pálida, tan desfigurada que no parecía humana. Los oficiales corrieron despavoridos de la escena. El distrito no fue construido sino en otra locación. Cuando la gente pasa por la casa maldita, se persigna y cambia al otro lado de la acera, pues aseguran que todavía se pueden escuchar aquellas risas. La casa de las almas perdidas. La casa de Jack y Annette Smurry en Princeton, Estados Unidos, un dúplex construido en 1882 en el oeste de Pensilvania, Estados Unidos, fue el escenario de uno de los más horribles y más famosos de América de posesión demoníaca, entre los años 1974 y 1989. El caso todavía sigue en debate en cuanto a la veracidad de los hechos. John y Mary, sus padres, vivían en el lado derecho, mientras que Jack y Annette y sus 2 primeras hijas habían ocupado la izquierda. Los Smurl dedicaron mucho tiempo y dinero para dejar las casas en condiciones. La familia Smurl era muy católica y los primeros 18 meses de vida en la nueva casa fueron muy felices, pero pronto comenzaron los fenómenos paranormales a interrumpir sus vidas. De acuerdo a los Smurl, los primeros signos de actividad paranormal comenzaron en 1974, cuando una televisión se incendió espontáneamente y que de un día para otro una mancha apareció en la alfombra. Las tuberías comenzaron a gotear, a pesar de haber sido resoldadas por un plomero en diferentes oportunidades, y también rasguños parecidos a los de un gato gigante aparecieron en los marcos de las puertas y pintura de las paredes. En el año 1977,
Los eventos paranormales fueron en aumento. Los sucesos extraños que pasaban sin explicación lógica dejaban a la familia Small acongojados. Los baños se descargaban sin intervención humana, se escuchaban pasos en las escaleras, los cajones de los muebles se abrían y se cerraban solos, los radios funcionaban mismos sin estar enchufados, las mecedoras se movían solas y un olor fétido maloliente impregnaba el aroma de la casa. En 1985, John y Mary, los padres de Jack, declararon escuchar gritos en lenguaje obsceno y la casa de Jack y Janet frecuentemente se volvió extremadamente fría. 2 días después de esto, un frío helado barrió la casa y una extraña figura humana se materializó en la cocina frente a Janet. Medía casi 2 metros de altura, aunque no tenía rasgos faciales. Luego esta figura aparecería frente a Mary, también en la cocina. En 1986, la familia solicitó la ayuda de una pareja controversial de demonólogos, Ed y Lorraine Warren, quienes anuncian que la casa estaba poseída por 3 espíritus bajos y un demonio poderoso. Intentaron persuadir al demonio para dejar la casa, tocando música ligera y rezando. El demonio reaccionó sacudiendo espejos, vestidores y muebles. Jack alegó una noche ser violentado de forma íntima por un súcubo cubierto de escamas, con el cuerpo de una mujer joven, pero la cabeza de una mujer vieja. Janet también declaró haber sido asaltada de la misma forma por una sombría figura humanoide. Los Small convocaron al padre Robert McKenna. Él condujo 2 exorcismos en latín y más de 50 misas católicas, lo que aparentemente enfureció al demonio aún más. Ellos declararon luego que el demonio llegó a seguirlos cuando viajaban de vacaciones o para molestar a Jack durante su trabajo. Fue en este tiempo que los Small aparecieron en televisión en un show de Filadelfia llamado The People Are Talking, moderado por Richard Bay. El demonio reaccionó violentando a Jack nuevamente, esta vez apareciendo frente a él como un ser mitad hombre, mitad cerdo. Janet era empujada y lanzada por los aires por una fuerza invisible. Frustrados, agotados y privados de toda esperanza, los Smalls se trasladaron a otra ciudad, pero antes del lanzamiento de un libro sobre su odisea paranormal, titulado The Haunted. La iglesia aprobó un 4º exorcismo en 1988, que finalmente parece haberles dado paz. Una versión cinematográfica del libro The Haunted salió en cines en 1991. En español, a esta película se le conoce como La Casa de las Almas Perdidas. Relatos sumamente perturbadores, la agonía y el sufrimiento hace que las almas de muchos se queden en este plano terrenal atrapadas. Si llegas hasta acá, pon la palabra exorcismo en los comentarios para saber que terminaste el video. No olvides dejar tu like para ayudarme a llegar a más gente y suscribirte para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Esta noche les relataré un correo cadena mexicano realmente perturbador que se difundió en el año 2006 sobre la delincuencia organizada en calles de México. La historia es realmente fuerte, por lo que se recomienda discreción. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Me llegó este mail que la verdad me dejó muy mal, puesto que las cosas con la inseguridad en el país empezaron a ponerse peor de lo que estaban antes y la violencia no ha parado de crecer. En lo personal, al momento de leerlo, lo creí por completo porque vivo en México y he escuchado testimonios de personas cercanas que no se alejan mucho de esta historia. Cuando esto alcanzó grandes proporciones, algunos medios locales realizaron supuestas investigaciones, descartando la veracidad de los hechos aquí descritos. Bueno, en su momento causó mucho revuelo y especulación, y al final, la gente no supo si era cierto o no. ¿Por qué? ¿Acaso los medios no pueden estar también comprados o amenazados? ¿No tendrán los medios o estas mafias la capacidad de fabricar o desaparecer evidencia y testigos? Dejo a su criterio el creerlo o no, pero lo que sí sé es que, si las cosas no sucedieran tal cual se escriben aquí, sucesos como estos sí pasan todos los días, y no solo en mi país, sino que en muchas partes del mundo. Alerta Ciudad de Puebla. Por medio de este mail queremos contar a todos los poblanos lo que nos sucedió en la Fayuca, que está junto a la central de autobuses de Puebla.
Para los que no sepan, La Fayuca es un centro donde se da piratería a gran escala. Puebla es una ciudad en México. El día 18 de febrero del 2006, Miguel Ángel Montes Peralta, Mariana González Bloch, novia de Miguel Ángel, y yo, Agustín Montero de la Fuente, fuimos a La Fayuca con la intención de comprar un Xbox 360, pues nos habían dicho que era posible que ahí lo encontráramos más barato. Llegamos al primer estacionamiento de La Fayuca a las 10:30 de la mañana aproximadamente, y como era de esperarse, estaba completamente lleno, por lo cual nos dispusimos a pasar al segundo, que está más atrás, y en un segundo piso. Nos bajamos y regresamos por un acceso a La Fayuca para buscar algún puesto donde comprar el videojuego. Mientras buscábamos, un individuo se acercó a nosotros y preguntó qué estábamos buscando, a lo que le contestamos que un Xbox 360, e inmediatamente nos dijo: síganme, yo sé dónde se los dan más más barato. Al llegar al puesto, no vimos nada fuera de lo normal, solo muchos individuos con cara de delincuentes, pero es normal ahí. Nos mostraron el Xbox en cuestión y nos dieron un descuento con respecto al precio que se puede encontrar en el Palacio de Hierro, Liverpool o ese tipo de tiendas departamentales. Así que Miguel Ángel cerró el trato sacando su cartera y pagando en efectivo. Nos dispusimos a regresar al auto por medio del acceso de las escaleras que hay en la parte de atrás de La Fayuca, cuando de pronto 6 individuos armados nos llevaron a punta de pistola, golpes y amenazas hasta una casa de esas de 3 pisos que hay atrás. Cuando entramos, vimos infinidad de contrabando y lo que parecía ser una narcotiendita, pues tenían muchas bolsitas con polvo extraño y hojas. Me pusieron en una habitación y me amarraron en una argolla clavada al piso, lo que me hizo suponer que lo que estaba pasando ya le había pasado a alguien más antes. Después cerraron la puerta y pude escuchar que agarraron a Miguel Ángel y le pidieron las llaves de su camioneta. Después le pegaron hasta cansarse y no escuché más su voz en un lapso como de 6 horas. Me preguntaba qué habían hecho con Mariana. Eso solo lo supe después, pero quiero seguir contando los acontecimientos en el orden que sucedieron. Pasó un lapso de tiempo enorme sin saber qué sería de mí y de mis amigos. Solo escuchaba que esporádicamente entraba y salía gente y no se distinguía bien qué decían. Había una pequeña ventana por la que entraba luz y veía con horror cómo poco a poco el rayo de luz que entraba por ella se iba poniendo de color azuloso, indicador de que pronto iba a oscurecer. Mientras la angustia se apoderaba de mí, escuché cómo entraba un grupo de personas que cerraba la puerta de una azotea y subían unas escaleras que pasaba por arriba del cuartito donde estaba yo. Empezó a oír los gritos de Mariana, que angustiada decía: no, por favor, no, mezclados con risas. Yo no podía creer lo que nos estaba pasando, no podía ser real. Después de aproximadamente 1 hora de gritos ahogados de mi amiga y risas sordas de los delincuentes, hubo un lapso como de 10 minutos de silencio. De pronto, se escuchó cómo bajaban las escaleras aquellos individuos y se abría la puerta metálica de mi pequeña prisión. 2 de los individuos me empezaron a golpear en el piso con una hazaña que jamás había visto, hasta el punto que quedé inconsciente. No sé cuánto tiempo habré quedado desmayado. Lo único que recuerdo es que abrí los ojos y vi a Miguel Ángel a mi lado, totalmente herido. Estaba semi-inconsciente y le decía: no te preocupes, güey, pronto se van a cansar y nos van a tirar por ahí y nos iremos a nuestras casas. Pero yo sabía que eso no iba a ser así. Miguel Ángel, angustiado, me preguntaba por qué no podía ver nada y le decía que el cuarto no tenía ventanas y que no había luz. Yo trataba de tranquilizarlo. El saber que no tenía ojos habría acabado con su moral en esos momentos. Pasaron lo que yo creo unas 10 horas y no pasaba absolutamente nada, hasta que escuché el sonido de aquella puerta abrirse otra vez y el tumultuoso sonido de varias pisadas acercándose al cuartito donde nos tenían encerrados. Se abrió de golpe y un individuo moreno, pintado de güero el pelo, me recibió con una patada, la cual me destrozó la nariz por completo. Me desamarró y después me esculcó buscando mi cartera. Cuando la abrió en sus manos, vio mis tarjetas bancarias. Me pidió las claves de seguridad, las cuales, claro, les di sin objetar. Lo único que quería era salir de ahí. Después de que le dije los números secretos, me amenazó diciendo que si le estaba engañando, iba a terminar con la vida de mis amigos. Le dije que no estaba jugando, que sabía que esto era en serio y que lo único que quería es que ya se acabara esta situación. Me dio un golpe con la mano abierta y lanzando una sonrisita burlona, me dijo:
más te vale, más te vale. Pasó aproximadamente una hora cuando regresaron. Fueron directamente a buscarme enojados porque no había saldo en la tarjeta de Banamex. Le dije que no era rico, que apenas tenía el saldo de unos 30,000 pesos entre las dos tarjetas. Al parecer ya era la madrugada cuando desperté. Lo que se escuchaba es que había una fiesta en el interior de la casa. Se escuchaba cumbia a todo volumen y risas. Me acerqué a la puertita y vi que por debajo de la puerta estaba Mariana, amarrada en una mesa de centro de sala. Ella se encontraba totalmente en shock, con la mirada perdida. Escuché pasos cerca de la puerta y me fui a mi rincón, temiendo que me descubrieran espiando. De pronto, un individuo se acercó a la puerta, así que corrí al rincón y me hice el dormido. Abrió y con un arma me pegó en la cara. Por más dolor que sentía, me hice el inconsciente. Después le pegó a Miguel Ángel, que estaba dormido. Él despertó inmediatamente y al ver que se movía, el delincuente lo tomó de los pelos, lo llevó a la sala. Yo no sabía qué hacer, no dejé de llorar hasta que me quedé dormido. En la mañana siguiente me di cuenta de que no escuchaba ruido y me acerqué de nuevo a la puerta para ver qué sucedía. Solo había 3 individuos dormidos, Mariana y Miguel Ángel no se encontraban. Supuse que ya se los habían llevado por ahí y los habían tirado. Tratando de ver en todas direcciones, me acerqué tanto a la puerta que ésta se abrió. Al parecer, el individuo que se lo llevó a Miguel Ángel estaba tan perdido en sustancias que olvidó cerrar la puerta con seguro. Tardé como 15 minutos en decidirme si cruzar o no esa puerta. Tenía miedo de ser descubierto y sufrir un impensable castigo. Pasé lentamente, esquivando a los delincuentes dormidos, percatándome de la sucia escena del crimen más atroz que ni en películas he visto. Seguí caminando sigilosamente hasta llegar a la puerta. Estaba abierta, no tenía llave y me sentí aliviado. La abrí rápidamente y salí corriendo. Lo primero con lo que me topé fue con el mercadito que está atrás de la Fayuca, en el que tiene el estacionamiento, donde nos habíamos estacionado en la parte de arriba. Corrí hacia la derecha con rumbo a la Fayuca, pasé por la tienda Sony y me introduje al primer puesto que vi. Y en el interior de la Fayuca les dije que había que llamar a la policía. Eran un hombre y una mujer, se quedaron bien entre ellos y se dijeron: ¿cómo salió este güey? Me di cuenta de que esto era más grande de lo que imaginaba. Salí corriendo hasta la calle y por un taxi de la central de autobuses. Le dije que me llevara, pero al verme todo lleno de sangre, no me quiso subir. Yo sabía que era cuestión de tiempo para que me agarraran de nuevo, así que me subí en un microbús y avancé 2 calles. Me bajé corriendo y me interné en una colonia. Al ver que no me seguían, llamé a mi casa con 5 pesos que tenía guardado en la bolsa del jean. Les dije que no había tiempo para explicar. Les mencioné la calle en la cual me encontraba y ahí los esperé. Pasado un rato, llegaron mi papá y mi mamá por mí. Les conté brevemente lo sucedido y fuimos directamente al Ministerio Público del Boulevard Norte. Ahí se tardaron en tomar mi declaración 3 horas y 4 más en lo que rindiera. Como no llevaba mi credencial del IFE, que se había quedado el delincuente con mi cartera y tarjetas, hubo que hacer un oficio de testigos que avalaran mi personalidad. Les dije que los podía llevar en ese instante al lugar de los hechos y me dijeron que había que seguir un orden de averiguación. Le hablamos a mi tío, que es abogado, y nos dijo que había que darle dinero a los judiciales para que se tomaran la molestia de ir en ese instante. Así lo hicimos, pero nos dijeron que no podían, que tenían otras diligencias que hacer en esos momentos. Nos sentimos con las manos atadas. Posteriormente, al otro día, fuimos con el abogado amigo de mi tío a ver cómo iba lo de la averiguación previa, pero al parecer se les había extraviado el expediente. El abogado me dijo que esto era más grande de lo que podíamos imaginar. Levantamos otra declaración y al paso de una semana se volvió a extraviar. En ese lapso de semana aparecieron los cuerpos de mis amigos sin vida. Hasta hoy, día 5 de junio del 2006, nadie ha ido a investigar esa carta ni todo lo sucedido en la Fayuca. Nota: ¿saben por qué nos eligieron? Primero porque pensaron que teníamos dinero. Mucho antes de que Miguel Ángel sacara el dinero para comprar el Xbox, nos eligieron desde el estacionamiento. La camioneta en la que íbamos era una Ford Explorer 2000. Ni siquiera es un carro de lujo, ya era un carro algo viejo, pero en su mentalidad pensaron que teníamos dinero. Otra de las cosas por las que nos eligieron es porque salimos de los estándares del mexicano promedio. Los 3 éramos de tez blanca y Mariana era rubia, castaña. ¿Saben cuánto se ahorró Miguel Ángel por comprar su Xbox ahí? 450 pesos, unos $23 aproximadamente. A la siguiente semana bajaron el precio del Xbox en Sears. Pudo haberle salido igual. Semanas después de viralizarse en ese momento el correo cadena,
llegó el caso a un noticiero nacional, el cual hizo que el gobierno mexicano saliera a declarar los hechos, tachándolos de fantasiosos, rechazando los actos y negando alguna denuncia, declarando que todo el contenido del correo era totalmente falso. La realidad es que en México la inseguridad en esas fechas fue muy fuerte y no era algo tan difícil de imaginar o alejado de la realidad. Si el relato te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso me ayudaría bastante para seguirles trayendo más contenido de calidad. Si has llegado hasta acá, házmelo saber comentando la palabra delincuencia en la caja de comentarios. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Lo siguiente que te relataré es una historia de horror que tuvo que vivir un niño de tan solo 6 años, que a su corta edad le tocó experimentar una de las peores vivencias que le puede suceder a un ser humano. Esta historia es 100% real, verídica e incluso fue retransmitida en varios países en su época. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. En el mes de junio de 1981, la familia Rampi pasaba las vacaciones en su segunda residencia, situada en la carretera de Vermicino, en Finocchio, Roma. El 10 de junio, Ferdinando Rampi salió a pasear por un campo del pueblo junto a 2 amigos y su hijo, Alfredino. Ese día, alrededor de las 7 p.m. aproximadamente, el pequeño le preguntó a su padre si podía regresar solo por un sendero que todos conocían. Una hora más tarde, Fernandino llegó a la casa y se sorprendió al notar que su hijo, Alfredino Rampi, no había llegado. Con su mujer y los presentes, comenzaron a buscarlo con desesperación. Cerca de las 9 p.m. y sin frutos, decidieron llamar a la policía, y en pocos minutos, decenas de oficiales con perros, bomberos y vecinos se sumaron a la búsqueda. Fue la abuela de la familia quien advirtió que al lado de la casa se estaba construyendo un pozo artesano. Al llegar, los oficiales notaron que el agujero estaba cubierto con una chapa. Imposible que el chico estuviera ahí, ya que no había forma de que cayera. La búsqueda continuó durante horas hasta que el oficial, Giorgio Serrenti, volvió al hueco y creyó oír un lamento. Agudizó el oído y efectivamente escuchó al niño gritar. Más tarde se supo que el dueño del terreno, llamado Amedeo Pisegna, había puesto la chapa esa noche cerca de las 9, sin imaginar que Alfredino, el niño, había caído dentro. El pozo tenía una entrada de 28 centímetros de diámetro y paredes irregulares. Los oficiales alumbraron hacia adentro y calcularon que el niño se encontraba aproximadamente a unos 42 metros, alrededor del tamaño del Cristo Redentor de Brasil. Bajaron una tabla de madera para que se sujetara, pero el primer intento de rescate fue en vano. El objeto se atascó a los 24 metros. La cuerda que lo sujetaba se rompió y el agujero quedó obstruido. En horas de la madrugada, arribó un equipo militar especializado en emergencias de montañas y 2 hombres delgados se turnaron para bajar e intentar alcanzar el tablón. Mientras tanto, los rescatistas lograron la primera comunicación con un megáfono desde afuera. En vista de que no era suficiente oxígeno para Alfredino, se decidió entonces cavar un túnel paralelo para llegar al chico. Una tarea compleja, ya que el suelo del terreno estaba compuesto por granito. La primera máquina comenzó a excavar el 11 de junio a las 8 de la mañana, pero una capa de material duro le impidió seguir. Una segunda entró en acción por la tarde,
y a la noche se sumó una tercera. El proceso era lento, calculaban un trabajo de 12 horas aproximadamente para poder llegar hasta donde se encontraba el niño. Durante la mañana siguiente, los rescatadores empezaron a cavar el túnel horizontal de conexión, pero la máquina quedó bloqueada y los bomberos debieron seguir a mano. La tensión aumentó luego de que los médicos a cargo de monitorear al pequeño notaron que su respiración empeoraba. Para ese entonces, el rescate se había transformado en la noticia central de los medios del país. Según cálculos, unos 28 millones de televidentes se apegaron a sus pantallas para seguir las transmisiones en vivo. El caso también desembarcó en la prensa internacional y la zona se llenó de periodistas y curiosos que se apostaron alrededor del pozo en una escena de caos. Por si fuera poco, también se hizo presente el entonces presidente de Italia, Sandro Pertini. Por la tarde del 12 de junio, el proceso de conexión fue terminado a una profundidad de 34 metros, pero las circunstancias parecían no favorecer a Alfredino. Con horror, los rescatistas descubrieron que el chico no estaba en el punto que habían calculado. Las vibraciones del suelo habían hecho que se deslizara más hacia abajo. Se dieron cuenta además que el pozo alcanzaba unos 60 metros de profundidad, la altura de 2 Capitolios, uno encima del otro. En medio de un clima de pesar, se habilitó un nuevo descenso de voluntarios. Uno de ellos, Angelo Licheri, logró bajar colgado de cabeza. Buscó ponerle al niño un arnés, pero su cuerpito se soltaba y caía todavía más profundo. Después de largos minutos de tensión, el hombre volvió a la superficie y reportó la noticia que nadie quería escuchar. Alfredino parecía haber perdido la vida. En la mañana del 13 de junio, se introdujo un estetoscopio para registrar los latidos, pero el silencio era absoluto. Los rescatistas tardaron un mes en sacar a Alfredino Rampi del pozo de 60 metros donde había caído. El funeral se realizó el 17 de julio de 1981 en la Basílica de San Lorenzo. En medio de una multitud, el ataúd fue llevado por los voluntarios que habían intentado salvar. Sin duda alguna, el infierno se puede encontrar en la existencia terrenal. No ocupamos tener experiencias sobrenaturales o místicas para vivir en carne propia el infierno. Si llegas hasta acá, te invito a que pongas un emoji de fuego para saber que te quedas hasta el final y que te gustó el video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Los niños de ojos negros son descritos como personas jóvenes, casi siempre niños, con ojos de un color negro absoluto y sin diferenciación entre la escalera, la pupila o el iris. Los diversos reportes de encuentros con estos seres alrededor del mundo coinciden en una sola cosa, que los niños son rodeados por un aura casi sobrenatural y siempre peligrosa. A veces los reportes hablan de un encuentro con uno o dos, siempre descritos como niños confiados y elocuentes que intentan persuadir a la víctima para que los deje entrar a su hogar para usar el teléfono, para descansar o un sinfín de excusas más. Incluso hay historias en las cuales piden ser acompañados o que se les dé un aventón a su casa. La víctima entonces comienza a estar de acuerdo con sus peticiones, aun si parecen algo perturbadoras, o al menos hasta que notan que los ojos de los niños son completamente negros. Y si es que el niño se da cuenta de que la víctima lo ha notado, comienzan a actuar de forma enojada e insistente, al grado que algunos testigos creen que los niños pueden estar usando alguna especie de control mental de bajo nivel para obligarlos a acceder, o que de alguna forma tienen habilidades hipnóticas en base a sus ojos. Todos los testigos están de acuerdo en que los niños de alguna forma buscan acceder a una casa o un vehículo y que son incapaces de entrar por su cuenta. El origen de la leyenda data del 16 de enero de 1998, publicada por el periodista Brian Bettel en una página web que trataba sobre encuentros paranormales.
Son varios los relatos que se acumulan en el internet desde la década de 1990 sobre la aparición de jóvenes de entre 9 y 17 años con los ojos completamente negros, algunas veces llamados Beck. El más elocuente de ellos corresponde a lo vivido por el periodista estadounidense Brian Bettel el 16 de enero de 1998. A continuación, una versión acortada en primera persona de lo que experimentó. Era de noche. Recordé que deudaba la cuota mensual de internet y para evitar un indeseado corte decidí ir al centro comercial donde la empresa tenía un buzón para pagos fuera de horario comercial. Al lado de la antigua sede de Camelot Communications en Abbey Lane se hallaba un cine que en ese momento proyectaba Mortal Kombat, así que estacioné frente a la marquesina para aprovechar la luz y escribir el cheque, cuando de repente alguien golpeó la ventana del acompañante del auto. Volteé la cabeza y vi que había 2 niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta, pero tendrían entre 10 y 14 años. Pensé que me iban a pedir unas monedas e inesperadamente sentí pánico. Fue algo indescriptible que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió y eso me heló aún más la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Por inercia, bajé el cristal y pregunté qué necesitaban. El chico sonrió aún más y pude ver que sus dientes eran muy blancos. «Hola señor, tenemos un problema», me respondió, mientras el otro chico permanecía mirándome fijo, en silencio. La voz era de un joven, pero su dicción era calmada, tal vez muy aplomada para su edad. Sentí ganas de irme, pero no pude evitar el seguir oyéndolo. «Verá, mi amigo y yo queremos ver la película, pero olvidamos nuestro dinero», continuó. «Necesitamos ir a nuestra casa por él. ¿Nos llevaría?» Bueno, fue lo mejor que pude decir, y es donde la historia se vuelve más rara, porque su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y culpa en el rostro. Parecía algo sorprendido porque no abrí la puerta de inmediato. El hablante me miró algo perturbado, como si supiera que estaba buscándoles algo raro. «Vamos, señor», dijo de nuevo, suave como la seda. «¿Qué película quieren ver?», pregunté firmemente. «Mortal Kombat, por supuesto», contestó el niño, y miré rápidamente la marquesina y el reloj en mi auto. La película había empezado 1 hora atrás y era la última función de la noche. Me interrumpió y dijo: «Vamos, señor, déjenos entrar». «No podemos entrar hasta que nos deje. Solo déjenos entrar y nos iremos antes de que lo sepa. Iremos a la casa de nuestra madre». Me di cuenta de que mi mano estaba en la manija de la puerta, casi por abrirla, cuando la retiré de manera violenta por algo que me obligó a no mirar a los niños. Y cuando los miré nuevamente, cuando mi mente volvió en sí, vi por primera vez sus ojos. Eran negros totalmente como el carbón, sin pupila y sin iris. Solo 2 orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. Un joven silencioso tenía una expresión de horror que parecían indicar 2 cosas. Ocurrió lo imposible y se dio cuenta. El mayor aparentó furia y reiteró: «Vamos, señor, no lo lastimaremos. Tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas». Esto me asustó a más no poder. Con ese tono prácticamente estaba diciéndome: «No necesitamos un arma». Elevó la voz y con palabras que mezclaban enojo y pánico, dijo por última vez: «No podemos entrar si no nos da permiso». Ya tenía la mano sobre la palanca de cambio y arranqué en reversa a toda velocidad. Cuando volteé para verlos bien, estos ya habían desaparecido. En todos los años venideros, Bettel no volvió a vivir un hecho así, y es el día de hoy que sostiene esta historia. ¿Qué le pasó esa noche? ¿Qué hubiera pasado si dejaba subir a esos niños a su coche? Una de las cosas que más atemoriza al periodista es que relatos como el suyo hay muchos. Lo cierto es que nadie sabe con exactitud quiénes son estos espeluznantes seres, ni la razón del color de sus ojos. Las múltiples teorías apuntan a lo paranormal y hablan de fantasmas, demonios o hasta incluso vampiros. Algunos se aventuran a afirmar que se tratan de alienígenas, pero en lo que todos los testigos coinciden es que se trata de jóvenes que de alguna forma buscan ingresar a espacios privados, una casa, un vehículo, incapaces de hacerlo si las personas que se encuentran en ellos les niegan el permiso para hacerlo.
¿Qué ha ocurrido con los que han accedido al pedido? Nunca lo sabremos. A continuación, te dejo un par de experiencias de usuarios de foros de internet. Hace unos días me sucedió un hecho muy parecido en Santa Cruz, Argentina. Eran casi las 4 de la mañana cuando mi hermano me pidió que lo buscara de una fiesta de 15 años. Cuando estaba estacionado mandándole un mensaje para que saliera, una chica apareció en la ventana del conductor donde yo estaba. No podía verla bien, pero como había reconocido la silueta de un niño menor a la estatura promedio, bajé el vidrio hasta la mitad. La miré y ella hizo lo mismo por un rato sin decir nada. Fue un momento incómodo y por unos segundos asumí que quizás la niña solo me había tocado el vidrio por mera curiosidad, puesto que estaba estacionada fuera de una casa y quizás esta vivía ahí. La conversación comenzó de manera forzada. Ella me sonrió y me preguntó por la hora. Me dijo que no era de la zona y que necesitaba ayuda para ir hasta la casa de su amiga. Fue cuando dijo eso que me permití intentar analizarla, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba. Todo parecía normal en ella, hasta que tuve que acercarme más al vidrio para ver que sus ojos eran de un color negro total. Inclusive aquello que se suponía que sería blanco era negro, y eso por supuesto me sacó de quicio. Me trastornó como nunca y empecé a temblar, incluso después de clavar las uñas en mis palmas. Perdón, pero esperaba a alguien. Finalicé la conversación rápido, haciendo el auto marcha atrás para perder la vista. Pero al contrario a lo que me esperaba, ella levantó la voz y se aferró al vidrio del auto. Empecé a entrar en pánico y como último intento arranqué hacia el frente. Ella se soltó y me alejé del lugar por un rato. Cuando volví, mi hermano me esperaba enojado y cuando le conté lo que había pasado, pensó que le estaba jugando alguna broma o algo así y lo tomó como una excusa de por qué me tardé en llegar. Otra historia en otro país diferente es la siguiente. En la ciudad de Bogotá, Colombia, en eso de las 5:45 y 6:30 de la tarde, iba en un colectivo para la casa, cuando de repente alzó la mirada y veo a una chica aproximadamente de 16 años, hablando con alguien pero no veía con quién. Me causó curiosidad porque la frente y parte de las patillas estaban tatuadas, al igual que los brazos. Ese tatuaje era impactante y seguí observándola. ¿Con quién hablaba? Iba con una niña, quien estaba sentada. A la chica le notaba algo más, pero no sabía qué era. Me coloqué mis gafas y la seguí observando, y ella me evitaba mirar. De repente me miró. Desde donde estaba, le veía los ojos raros como negros, y más despertó mi curiosidad de eso. Cuando se bajaron del colectivo me miró y tenía los ojos totalmente negros, como dos pepas redondas y totalmente negras. Esto me causó un temor indescriptible. Y por último, una experiencia realmente aterradora. Un amigo de mi mamá tuvo un encuentro con uno de esos seres. Nosotros somos de México. Serían las 3 o 4 de la madrugada, y él volvía a su casa luego de pasar el rato con sus amigos y amigas, entre ellos mi mamá, cuando vio una niña sentada en la calle. De manera curiosa se acercó y le preguntó qué hacía ahí. La niña le dijo que estaba jugando, que si la podía llevar a su casa, que estaba unas cuadras adentro. Él accedió y la tomó de la mano. Mientras caminaban, él le hablaba de lo peligroso que es estar en la calle esas horas. Cuando comenzó a sentir que le arruñaban la mano, él, incómodo, le dijo a la niña que parara de rasguñar su mano, pero la niña comenzó a rasguñarlo más fuerte. Por supuesto que él, molesto, la volteó a ver y vio que ella tenía los ojos completamente negros y una enorme sonrisa en el rostro, y lo miraba fijamente. Él inmediatamente la soltó y corrió tan rápido como pudo, y sin mirar atrás de regreso con sus amigos. Estando allí, les contó todo. Cabe mencionar que esto ocurrió a finales de la década de los 90. Historias realmente escalofriantes. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Si llegas hasta acá, escribe la palabra ojos negros para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, deja tu like y suscríbete para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.